Bueno, buenas tardes a todos. Sí, comenzamos esta jornada sobre derecho colaborativo. En primer lugar, quiero, en nombre de la Escuela de Práctica Jurídica, del Colegio de Abogados y en el mío propio, agradecer a la asociación que haya elegido nuestra casa para presentarnos de nuevo su proyecto. Quiero agradecer, en primer lugar, a María José Anitua, presidenta de la asociación, Juan José Gana, vicepresidente, y bueno, creo que es un tema interesante, novedoso, por lo menos por la parte que nos toca a los abogados, y que harán falta varios cursos para hacernos entender esta posibilidad o esta nueva posibilidad que se nos abre al margen de la Administración de Justicia. Quiero agradecer también a Gochon Bernaola, que está a mi derecha y que será el primero en intervenir, y a los miembros de la mesa redonda que intervendrán posteriormente. Y dicho lo anterior, y agradeciéndoos a vosotros también que una víspera de puente hayáis venido a esta jornada, cedo la palabra a Gochon Bernaola. Bueno, pues buenas tardes. Agradeceros que nos hayáis invitado. Y yo os voy a contar por qué estoy aquí, porque curiosamente estáis todos, me imagino que abogados, y de repente está aquí la Agencia Vasca de la Innovación. ¿Qué tiene esto que ver con el mundo de los abogados? Bueno, pues os cuento cómo empieza esta película que os van a contar hoy. A mí el 29 de julio me llama el director de Justicia, al cual no conocía de nada, y me dice que ha tenido una reunión con unas personas que están montando una asociación de derecho colaborativo, que es algo que a él le sonaba y le gustaba, pero que eso tenía que tener un encaje en algún sitio. No sé si conocéis mi empresa es Innovasque, la Agencia Vasca de Innovación. Es una asociación público-privada potenciada desde el gobierno vasco que tiene como el objetivo ser el referente en innovación entre las regiones europeas en el año 2020. Claro, hablamos de innovación y vosotros estáis diciendo, ya está aquí el ingeniero de las máquinas o el de la organización empresarial, no. Si seguís un poco lo que va pasando en Europa, habréis visto que en el programa operativo que empieza ahora y que vamos a tener que soportar 7 años, sabéis que Europa sus dineros los regula cada 7 años, se acaba un programa operativo, el 2007-2013, empieza el 2014-2020, donde habla de una palabra que se llama la innovación social. Hasta ahora han visto que muy bien la tecnológica, muy bien la innovación tecnológica, muy bien la innovación empresarial, todo el dinero que se ha invertido en tecnología, en organización, pero faltaba atacar la tercera pata, que era la sociedad, la innovación social. No es nada nuevo. Cuando veáis qué es innovación social, veréis que lo que intenta es resolver los problemas que tenemos en este mundo de otra forma, colaborar, habla de participar, de crear espacios, de mirar a los retos desde más focos desde el que solo miraba la tecnología. Y esto es lo que Europa llama innovación social, y donde va a poner todos los dineros a partir de ahora. De hecho, la tecnología, los centros tecnológicos están muy nerviosos, porque donde hasta ahora sabían el truco para presentar el proyecto, recibir dinero, ahora les piden que el proyecto tiene que llevar innovación social, tiene que contar con las personas, con la cooperación, con el cliente. Entonces, nuestra visión desde Innovasque es crear espacios donde las cosas se hagan de diferente forma, donde las personas tengamos unos valores, unos compromisos para poder ser referente en innovación en el año 2020, generando nuevas relaciones y afrontando los retos de manera diferente. Y toda innovación social tiene un qué y tiene un cómo. Un qué es un reto, una necesidad social, y aquí yo creo que el derecho colaborativo, pues aparte de, por primera vez yo creo que hablar ya de innovación y justicia, y nosotros con el apoyo del gobierno vasco, que se hizo la primera sesión hace un mes en el Artium, se ve que hay que apostar, pues porque hay problemas con la sostenibilidad del sistema, pues igual que con el envejecimiento. Oís hablar ahora del reto del envejecimiento. Siempre ha sido un problema el costo del envejecimiento a la salud pública, pero es que ahora hemos empezado a hablar de la sostenibilidad del sistema. Hemos empezado a hablar de nuevos procesos, nuevas o transformaciones que ya no hablan de pacientes, hablan de personas, pues para intentar hacer más sostenible el sistema. Lo mismo va a pasar en el sistema judicial.
Bueno, y por eso, cuando me llamó el director de justicia y me dijo si encajaba, le dije, encaja perfectamente. Me estás hablando de una transformación en un sistema que necesita de unas personas diferentes, pero no solo de los abogados, que luego os hablará María José de lo que esto supone, porque además de los compromisos y de las responsabilidades que tenéis como abogados, el derecho colaborativo exige otros, los principios, otros valores que se adquieren a través de la formación. Pero también requiere una sociedad diferente, una sociedad que actúa de diferente forma, con mucho más conocimiento, mucho más empoderada y actuando desde más responsabilidad que la que está actuando ahora. Yo poco más quiero deciros. Nosotros, cuando empezamos a diseñar Innovasque, el referente en Euskadi, y había que hacer un planteamiento, ¿qué es el referente en Euskadi en el 2020? Unas metas. Lo primero que planteamos eran 4 valores que tenía que tener Euskadi para llegar a ser referente en algo. Y el primero era el conocimiento. Veíamos que era la materia prima sobre la que teníamos que trabajar, porque la innovación tiene mucho de conocimiento. La segunda era la cooperación. La forma de trabajar y de mover ese conocimiento tenía que ser a través de la cooperación. Y yo creo que hoy vais a hablar del derecho colaborativo, que detrás de todo eso vais a ver que hay diálogo, negociación, responsabilidad, valores, frases de estas que igual, no sé, pero las hemos perdido a lo largo de los años. El tercero era la apertura al cambio. Si vamos a innovar, tenemos que estar abiertos a cosas nuevas. La innovación también es fracaso, entonces probaremos, veremos si nos funciona, veremos si podemos ser capaces. Y el tercero era el contexto de la globalidad, que es en el entorno en el que hoy se mueve todo. Pero sobre todo, esto es algo de muchos, colaborando, llegando a acuerdos e intentando cambiar sistemas. Entonces, nosotros, nuestro apoyo, sabe María José, estamos implicados en este proceso y les vamos a acompañar lo que sea para ver si conseguimos que esto del derecho colaborativo empiece a coger fuerza. Sabemos que habrá reticencias, que unos lo verán. El otro día en la jornada del Artiu pues se planteaba, pero es que me han dicho unos holandeses que es caro. Bueno, para mí este es un servicio de valor añadido que podéis dar los abogados, porque además de lo que puede costar llegar a un acuerdo, tiene mucho valor el cómo dejáis las relaciones entre las partes después del proceso, donde no hay una tercera persona que toma decisiones, donde no hay una tercera persona que, basado en la ley, a unos deja a gusto y a otros no. Aquí se trata de consensos, de acuerdos, de principios. Entonces, para mí esto es un servicio de valor añadido que se quiere poner en marcha a nivel de Euskadi. Sin más, yo le cedo la palabra a María José y espero que os guste la jornada.